Hola Mati, disculpa por no avisarte antes. Es que vi varias noticias alarmantes sobre el COVID y decidí quedarme en casa. Y pues pensé que podríamos trabajar a distancia. Ay, Memo, la verdad es que no tengo problema, pero me hubieras avisado para planearlo. Aunque sé que me estás poniendo atención a lo que te digo, y yo también, a veces no se escucha bien lo que se dice. Lo siento, ya sé que no es lo mismo trabajar por videollamada que en persona. Así es, nos vemos y nos escuchamos, pero hay algo que no nos permite comunicarnos de forma tan libre y fluida como cuando es de persona a persona. ¿Tendrá eso que ver con el lenguaje no verbal? Lo dirás de broma, pero así es. Yo creo que nos ayuda para que las otras personas sepan cómo estamos o cómo nos sentimos, incluso sin que se los digamos. Y también ayuda a enfatizar lo que nos decimos. Mira, ya, en serio, aquí encontré que el lenguaje no verbal puede revelar nuestro mundo interno y nuestras sensaciones. Entonces tienes razón. Memo, esto de la comunicación no verbal y el lenguaje corporal es tan importante que existe mucha información sobre ello. ¿Cómo ves si investigamos cómo influye en la comunicación? ¿Te late? Obvio, a investigar. La comunicación es el proceso mediante el cual los seres humanos se influyen mutuamente. Siendo esta la manera para ponernos en contacto, constituye el centro de existencia de la humanidad. Nuestros sentidos captan las señales transmitidas por otros y a partir de ellas creamos significados. La comunicación se puede dividir en la que es transmitida por palabras y la que es no verbal. La primera corresponde solo a un pequeño porcentaje, mientras que la segunda puede llegar a ser del 90%. Por ello, al hablar, quizá el lenguaje corporal y lo que no se dice sean más importantes que las palabras dichas. De forma consciente o inconsciente, cuando hablamos tendemos a comunicarnos también mediante gestos, expresiones faciales, asentimos o sacudimos la cabeza, postura corporal, orientación, contacto visual y corporal. Incluye también el uso de señales sociales como la proximidad o el distanciamiento, la apariencia física y la acción de mirar mientras se habla o se escucha. La comunicación no verbal y el lenguaje corporal se aprenden a lo largo de la vida mediante la observación. De la misma manera se aprende la interpretación, es decir, lo que significan las expresiones y movimientos. Estos pueden dar indicaciones de lo que la otra persona podría estar pensando. Cabe aclarar que podría existir la idea de que cada comportamiento de la comunicación no verbal tiene un significado específico. Esto es erróneo, porque estas reacciones son casi infinitas. Hay lenguaje corporal que se ha considerado universal, como una sonrisa o fruncir el ceño, pero esto es relativo. Por ejemplo, asentir con la cabeza, que para nosotros significa un sí, puede interpretarse como un no para otras culturas, como en algunas regiones de la India o de África. Una sonrisa tiene un significado similar en la mayor parte del mundo, pero en Serbia se puede considerar el sonreír demasiado como una grosería. No obstante, la asociación de la reacción a cierto tipo de estímulo o de situación sí suele ser un patrón con un significado más específico. En las entrevistas de trabajo se han identificado ciertos patrones de expresión no verbal, como la postura, el saludo, la actitud facial, etc., aunque no existen reglas estrictas respecto a este tipo de comportamiento. Finalmente, no hay que olvidar que la comunicación no verbal y el lenguaje corporal dependen de las características de cada persona, como la genética, personalidad, temperamento y estado de ánimo, así como el contexto en el que ésta tiene lugar. Quedé sorprendido con el video. Había escuchado del lenguaje no verbal, pero ¿sabes? Solo era información básica. Ahora me he dado cuenta de que realmente sabía muy poco. Te pido disculpas por la broma de hace rato, porque no sabía lo que decía. No te preocupes, Memo. Estoy muy feliz de que estés aquí. También me gustó el video porque yo pensaba que el lenguaje no verbal solo se refería a los movimientos del cuerpo y pues me he dado cuenta que se consideran muchos más aspectos. Mati, yo también disfruto de tu compañía y de trabajar juntos. De hecho, aprendí que la comunicación no verbal y el lenguaje corporal son muy importantes, porque son parte de nuestra personalidad.
y podemos expresar cómo nos sentimos a través de ellos y relacionarnos con las otras personas. Sí, ya me di cuenta que estás contento de estar aquí. No cabe duda de que la comunicación no verbal y el lenguaje corporal son súper importantes en nuestra vida. ¿Crees que podamos saber a través del lenguaje no verbal si una persona está bien o no? Bueno, como decía el video, existen patrones que definen ciertas situaciones, aunque también hay que considerar los contextos. Ahorita sé que tú estás contento. Oye, Memo, sabes, aún tengo dudas sobre el tema. Quisiera saber cómo se llegó a reconocer la importancia de la comunicación no verbal. Tienes razón, Mati. Esa es una muy buena pregunta. ¿En México habrá personas que estudian este tema? Mira, aquí mencionan a una especialista, la doctora Valeria Leal Ramírez. ¿Qué te parece si la entrevistamos? Me agrada esa idea. Valeria Leal Ramírez es doctora en Comunicación y Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela en España, maestría en Educación y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es directora académica del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de las Américas Puebla. Sus áreas de especialidad son teorías de la comunicación, comunicación no verbal, comunicación organizacional y comunicación cultural. Hola doctora, mucho gusto. Hola doctora, ¿cómo está? Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Nos podría comentar un poco de la historia sobre los estudios de la comunicación no verbal? La investigación de la comunicación no verbal es producto de diferentes disciplinas, como la psicología, la psiquiatría, la etología, la antropología, la semiótica, la sociología, ¿sí? Digamos que los primeros estudios que se hicieron de comunicación no verbal partían desde la etología, con el interés de estudiar la expresión corporal a partir de la similitud que había del movimiento corporal y del comportamiento humano entre los humanos y los animales. Viendo que había muchas similitudes entre la crianza, el cortejo, los estados de sumisión, el comportamiento de dominio que había entre humanos y animales. El estudio más importante en esa rama es el generado en 1872 por Darwin, ¿sí? Es un estudio en el que ellos plasman las expresiones de las emociones entre humanos y animales. Otras de las disciplinas como la psiquiatría y la psicología se han interesado en estudiar el comportamiento de la conducta humana sobre la personalidad y la interacción entre personas. En este campo de la psicología y la psiquiatría tenemos autores como Sheldon y Ephron que han hecho aportaciones muy importantes en este sentido. La antropología se ha interesado en estudiar la comunicación no verbal a través de entenderla como una expresión cultural. Y uno de los estudios más importantes en esta rama ha sido el de Male and Female de Sapir-Mead, en donde indican que el comportamiento y los movimientos corporales se adquieren, se expresan y se comprenden desde la cultura. Recientemente ha habido igual investigadores muy importantes en el área de la comunicación no verbal, como Paul Ekman, que ha estudiado el tema de las microexpresiones. Nuestro rostro es un canal de comunicación no verbal muy importante. Y las investigaciones que ha hecho Paul Ekman es identificar esas microexpresiones que están ahí y que no alcanza a ver el ojo humano a simple vista. Y a través de todo un reconocimiento facial y toda una codificación de los músculos de nuestro cuerpo, ha podido identificar los movimientos, el comportamiento corporal con las expresiones faciales. Todas estas investigaciones y muchas otras más, pues nos han dado claridad sobre los canales de comunicación no verbal, ¿sí? Los canales de comunicación no verbal son la proxémica, la kinésica, áptica, que es cómo tocamos a los demás,
Cómo eso también es muy importante, es un canal que dice mucho. Cómo abrazamos a una persona, cómo tocamos, saludamos, y los saludamos muy fuertes, y los saludamos muy despacito, así casi que no queremos ni tocarlo. Eso dice mucho, eso es háptica. También otro canal de comunicación no verbal importante son los artefactos y la vestimenta, ¿sí? Es decir, que si usamos sombreros, gorras, lentes, cadenas, pulseras, etc., ¿no? Otro canal importante que habla de nosotros es el entorno, ¿sí? ¿Cómo está nuestro entorno? ¿Qué dice nuestro entorno? ¿Qué dice una oficina de nosotros? ¿Qué dice nuestra habitación? ¿Qué dice nuestra sala de juegos? ¿No? O sea, ese es un canal que se llama entorno. Entonces, todas estas investigaciones nos han dado información de estos canales y lo importante que son para poder expresar información de nosotros. ¿Cómo hizo Albert Mehrabian para interpretar y saber que las señales no verbales de la comunicación son más importantes que las verbales? Albert Mehrabian hizo 2 experimentos muy importantes. El primero con Morton Brewer, en el que intentaban explicar cómo la gente juzga al emisor, es decir, a la persona que habla, a partir de lo que dice, a partir de su tono de voz. Y trataban de identificar si era más importante la forma en que decían las cosas que lo que decían. Después hizo un segundo experimento con Susan Ferris, en donde ahora intentaban encontrar la relación que había entre los sentimientos o cómo juzga la gente los sentimientos del emisor a partir de lo que dicen con la expresión del rostro. A partir de estos 2 experimentos, generó una regla que se ha generalizado, que es la famosa regla 55-38-7. Es decir, de estos 2 experimentos decía, el 55% el potencial de comunicación es no verbal, el 38% el potencial es paraverbal y el 7% es verbal. Si juntamos el 55 y el 38, estamos hablando del 93% de la capacidad de comunicación no verbal. ¿Sí? Esto es muy importante y además nos dice mucho. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. El propio Mehrabian decía, tomen con cuidado esta regla. No aplica para todo. Es decir, es una regla que se aplica cuando el mensaje trata sobre sentimientos y actitudes. No podemos generalizarla. Sí que la comunicación no verbal tiene un gran porcentaje de impacto en nuestra comunicación. ¿Qué te pareció la entrevista? A mí me gustó mucho. Es interesante que desde el siglo XIX ya se tenía información sobre el lenguaje no verbal. Sí, fue interesante. Esto de que Charles Darwin haya sugerido que los humanos tenemos en todos los contextos culturales elementos de expresión que son comunes. De hecho, los estudios de Darwin y de David Efron marcaron la pauta para más investigaciones sobre comunicación no verbal. Y luego, en 1950, despuntaron ya gran cantidad de estudios. Encontré que también existen estudios que destacan la existencia de toda una gama de formas de comunicación animal. De hecho, creo que compartimos algunos aspectos de comunicación no verbal con los animales. Pero volviendo a los humanos, llama mi atención esto de que la comunicación humana se desarrolla a un nivel por debajo de la conciencia y, como ya veíamos en la entrevista, que la mayor parte de la comunicación es no verbal, de acuerdo con los resultados del trabajo de Mehrabian. El psicólogo Albert Mehrabian experimentó con las actitudes y los sentimientos en varias personas y ahí fue donde encontró estos resultados. Pero también encontró que la comunicación verbal es altamente ambigua, pues se involucran varios aspectos como las palabras, la voz, su proyección, resonancia, tono, etc. Y el lenguaje corporal con sus gestos, posturas, movimiento de los ojos, respiración, etc. Eso suena muy complicado. ¿Te imaginas considerar todos esos aspectos en un experimento? ¡Wow! Y aunado a esto, aquí dice
que Mehrabian considera que los resultados de su investigación han sido malinterpretados, ya que la regla que estableció para los tipos de comunicación se ha llevado a afirmaciones en cualquier situación comunicativa, cuando sus experimentos involucraban solo situaciones de gusto y disgusto. Vaya, Memo, todo esto es súper interesante, pero creo que ya debemos regresar para continuar con la entrevista. Por supuesto. ¿Cuál es la relación entre la comunicación no verbal y el bienestar emocional y afectivo? Somos seres de comunicación, somos seres que tenemos la capacidad de expresarnos, de trabajar en lo racional y en lo emocional. Es decir, hay 7 emociones básicas, universales, que se determinaron a partir de todas estas investigaciones. Estas emociones básicas universales son la ira, la alegría, el desprecio, el asco, la sorpresa, el miedo y la tristeza. Estas 7 emociones se han visto que están en las culturas en el mundo, ¿sí? Las expresamos. En nuestro rostro podemos ver la expresión de esa emoción, pero nuestro cuerpo refleja la intensidad de la emoción. ¿Sí? Es decir, en nuestro rostro, si yo estuviera enojada, podríamos verlo a través del ceño fruncido, ¿no? Del famoso ceño fruncido, y ahí se refleja la emoción de enojo, de ira. Pero si ves todo mi cuerpo va a estar tensionado. Probablemente mis manos estén en un puño, dependiendo el nivel de enojo y de ira que tenga. Entonces, yo te puedo decir y con mi rostro mostrarte que estoy enojada, pero mi cuerpo va a mostrar la intensidad de ese enojo. La relación que hay entre la comunicación no verbal y el bienestar emocional es total. Hay un término también que se llama inteligencia emocional y es la capacidad de saber manejar nuestras emociones y saber cómo reaccionamos ante distintas situaciones para poder controlar esas reacciones, porque no siempre nos van a apoyar en la reacción y en el efecto que tenemos con otra persona. Entonces, conocer estos canales de comunicación no verbal y tratar de dar una respuesta emocional lo más asertiva posible es importantísimo para nuestros procesos de comunicación, ¿sí? Y la comunicación no verbal nos dice mucho de cómo estamos emocionalmente. ¿Nos podría explicar qué tipo de comunicación no verbal se desarrolla para afrontar situaciones de riesgo? En una situación de riesgo, cuando nos sentimos en riesgo, nuestro cuerpo inmediatamente entra en tensión. Y entonces, cuando no queremos estar con una persona, hay ilustradores y hay movimientos reguladores que hacen o que limitan ese contacto. El famoso cruce de brazos, ¿no? Es decir, no quiero tener comunicación contigo. Y este movimiento también es importante tomarlo con medida. No siempre un cruce de brazos significa que estamos cerrados a la comunicación, ¿sí? Va a depender, nuevamente, la forma y la intensidad de ese cruce de brazos, ¿sí? Entonces, mientras más apretado estemos, entonces ahí estamos tratando de resguardarnos, ¿no? Mientras más, justo cuando tenemos frío, ¿no? Hacemos este movimiento sin decir que tenemos frío. Es un regulador. Le estoy diciendo a otra persona sin la comunicación oral que tengo frío o que tengo calor, ¿sí? O que no quiero que me consideren. Piensen ustedes en que están en un salón de clases y por algún motivo no estudiaron ese tema. Entonces, el profesor o la profesora está preguntando y ustedes se hacen bolita, ¿no? Así tratar de que no nos vean. Estamos haciendo como un caparazón. Estamos tratando de ocultarnos o tratando de evitar que nos tomen en cuenta. Y ojo, esto no siempre funciona porque quien está frente al grupo, estas son señales justo de comunicación no verbal que indica a quién hay que preguntarle. Entonces,
siempre seguros frente a sus profesores. Y lo mejor, pues, evidentemente, mejor estudien. Nos vemos, doctora. Muchísimas gracias. Adiós, doctora. Muchas gracias. Las personas desarrollamos dos tipos de bienestar, el emocional y el afectivo. El primero se relaciona con el estado de ánimo para afrontar la vida y el segundo integra nuestras emociones, estados de ánimo y sentimientos que influyen en nuestros actos, pensamientos, conductas y formas de relacionarnos. Ambos tipos de bienestar nos permiten relacionarnos y establecer vínculos personales con los demás. Una persona que desarrolla un bienestar emocional y afectivo se siente estable y orgullosa de sí misma, es decir, de su persona. Su orientación sexual muestra autonomía defendiendo sus sentimientos, gustos, intereses y necesidades. Desarrolla relaciones interpersonales saludables y no ejercen violencia. Tienen menos conductas de riesgo, solicitan apoyo cuando lo necesitan, etc. Cuando se desarrolla bienestar emocional y afectivo, el lenguaje corporal, es decir, la apariencia física de la persona, su postura, expresión facial, mirada, sonrisa y forma de hablar, transmitirán mucho acerca de cómo esa persona se puede estar sintiendo. Lo mismo sucederá si se carece de bienestar emocional o afectivo. Estos aspectos se sustentan en los resultados de las investigaciones sobre actitudes y sentimientos de Albert Mehrabian, quien encontró que solo el 7% de la información se atribuye a las palabras, mientras que el 38% se relaciona con la voz, es decir, la entonación, proyección, resonancia, tono, etc., y el 55% al lenguaje corporal, que incluye gestos, posturas, movimiento de los ojos, respiración, etc. Estos resultados han llevado a la propuesta y estudio de diversos patrones relacionados con la experiencia emocional que sentimos, ya que es muy diferente la postura si estamos felices que cuando estamos deprimidos. Las habilidades socioemocionales son adquiridas y desarrolladas desde la infancia y a lo largo de la vida, como ser asertivo, dar gracias, saber escuchar o resolver un conflicto. Estas nos benefician pues nos ayudan a tener un desarrollo personal y social, dado que impacta en la autoestima y las habilidades para relacionarnos. Se considera que si se modifica la comunicación no verbal en conjunto con el lenguaje corporal, se puede conseguir cambiar las emociones logrando una actitud más positiva que coloca a las personas fuera de situaciones de riesgo. Órale, Memo, qué interesante. ¿Hasta dónde crees que lleguen estas investigaciones? Creo que poco a poco se aprenderá más sobre la comunicación no verbal y las emociones. Creo que debemos seguir leyendo y aprendiendo para desarrollar habilidades socioemocionales que favorezcan nuestra comunicación. Claro, tiene razón, Memo. La verdad es que yo también voy a seguir leyendo para entender mejor todo esto. Por el momento, ¿qué te parece si hacemos un resumen para entender más la secuencia del tema? Con gusto, Mati. Permíteme iniciar. La comunicación es un proceso que ocurre a través de la comunicación verbal y no verbal y el lenguaje corporal, donde existe un locutor, un emisor y el mensaje. Entre las características de la comunicación no verbal, se puede afirmar que existe una tendencia a comunicarnos mediante expresiones. Se considera que dependen de las características de cada persona y algunas de estas conductas de comunicación son universales. Se han realizado diversas investigaciones a través del tiempo, como las de Mehrabian, que se han destacado por encontrar que nos comunicamos más con lenguaje no verbal que verbal, principalmente en situaciones emocionales. De esta manera se destaca también que existe una estrecha relación entre el bienestar emocional y afectivo y la comunicación no verbal y el lenguaje corporal, dado que estas últimas pueden manifestar las emociones de la persona. Entonces, a través del lenguaje no verbal, es posible reconocer patrones que expresan situaciones emocionales. Es por ello que cuando estos patrones destacan conductas que pueden poner en riesgo a la persona, es posible modificarlos a partir de las habilidades socioemocionales aprendidas o aprendiendo otras nuevas. Esperamos que les haya gustado este tema sobre el lenguaje no verbal, el bienestar emocional y afectivo y los patrones sobre comportamiento no verbal, ya que son aspectos que nos ayudan a aprender habilidades
para el buen desarrollo de nuestras personas, así como nuestra relación con los demás. Y como siempre, queremos sugerirles que lean el libro titulado De neuronas, emociones y motivaciones de Herminia Pasantes, incluido en la colección La Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica. Bueno, Mati, ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes, déjame invitarlos a que visiten las redes sociales de Jóvenes en Casa. Se unan a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y para volver a los programas de Jóvenes en TV, visiten esta página. ¡Hasta pronto!